nuestro invitado del mes, en esta ocasión, el violinista argentino Alejandro Chaikis. Quiero contarles un poquito sobre Alejandro porque, bueno, tiene un currículum muy interesante porque además de que él comenzó como violinista profesional cuando tenía 19 años, ha trabajado como músico de orquestas sinfónicas y de orquestas de cámara por más de 35 años, ha realizado diversas actuaciones como solista con orquestas sinfónicas y de cámara, inclusive estrenando obras, por ejemplo, de argentinos como Oscar Gulache y Sergio Parotti. Bueno, él además ha participado en numerosas giras internacionales, está en más de 25 países, en 3 continentes distintos. Ha representado la música argentina por todo el mundo. Así que, bueno, también se ha diversificado dentro de su tarea musical, abordando la enseñanza del violín. Es un reconocido pedagogo y además, pues ha participado y colaborado con numerosos proyectos de tango que él ya nos va a contar mucho más. Se ha radicado en la ciudad de Zacatecas, México, que es desde donde transmitimos Rinconcito Arrabalero, la ciudad de Cantera y Plata. Él se radica desde 2018 y básicamente se dedica a la enseñanza, además de sus conciertos personales, como recitales de violín solo, como solista con orquesta. Y bueno, ya les vamos a ir contando mucho más sobre Alejandro Chaikis. Así que buenas noches, le damos la bienvenida a Alejandro. Buenas noches a todos, es un placer estar aquí y acompañarlos y realmente que poder contarles de mis cosas. Muchas gracias por estar en Rinconcito, por compartir con nosotros. Alejandro, queremos preguntarte, ¿cómo es este paso que tú das? ¿Cómo es que tú como músico académico, con tu formación académica, fuiste más de 25 años principal de violines segundos de la Orquesta Sinfónica Nacional hasta muy recientemente, porque bueno, te mudaste a México? Pero me gustaría que nos contaras, que le contaras a la audiencia cómo ha sido que llegaste al tango siendo un músico clásico. Sí, yo primero tengo que empezar a contar que yo soy de la generación del rock. O sea, el rock digamos, tiene su momento de despliegue en los años 60, pero después tiene un auge en los años 70 con las grandes bandas internacionales. Y se podría decir que yo a partir del año 73 ya tendría 10 años y ya era un niño que empezaba a escuchar y a, digamos, a foguearme con toda la música que sonaba. Entonces, en el tango en ese momento también era un momento difícil porque a pesar de que estaba Astor Piazzolla ya dando vueltas por el mundo, todavía en Argentina seguía una concepción clásica del tango. Y justo mundialmente el rock y todo el beat a partir de los Beatles significó como un quiebre generacional, como una ruptura, ¿no?, de códigos con las generaciones anteriores. Tal es así que yo de joven, de niño o de adolescente, no quería escuchar la música que escuchaban mis abuelos y escucharon mis padres inclusive. No la quería escuchar. Era algo que yo sentía que no me representaba. Tal es así que inclusive al estudiar violín en mi juventud, mi primer maestro de violín me decía, no toques tango, te vas a arruinar. En algún sentido, yo tomé al pie de la letra esa recomendación y también, ahora a la distancia, digamos, lo visualizo como algo que tenía su justificación desde el punto de vista que muchas cosas que en el tango, que en la música clásica se hacen de una manera, en el tango se hacen completamente al revés, porque es una contracultura en ese sentido. Nace como una contracultura, después se legaliza pero digamos, conserva sus rasgos y sus signos identitarios, de modo tal que muchas cosas van a contramano de lo que sería el buen gusto y la tradición, de sobre todo que viene desde el siglo XIX, violinística. Entonces, tal es así que yo estaba ya después en los años 90, finalmente a finales de los 90, yo estaba consolidado ya como profesional en mi país, con un cargo en la Sinfónica Nacional y también
con una trayectoria de muchos años en la Orquesta de Cámara Mayo, que era mi orquesta de cámara, de la que fui uno de los miembros fundadores, cuando empiezan a sobrevenir una de las importantes crisis que pasan cada 10 o 15 años en Argentina. Entonces, yo estaba consolidado, decía que tenía buenos trabajos y no tenía privaciones económicas, pero de golpe desaparece el sustento de la orquesta de cámara y nos quedamos sin los salarios. Entonces armamos una asociación civil y la empezamos a gestionar. Y nos dimos cuenta que había que hacer una apertura a conseguir nuevos públicos, no solamente el público de la música clásica. Y para eso iniciamos como una política de tocar con músicos populares muy reconocidos y gestionar en las instituciones oficiales la posibilidad de aparecer y compartir escenario con estos músicos. Tal es así que, bueno, que hubieron situaciones que a mí me llamaron al asombro, ¿no? Como por ejemplo, en una oportunidad que teníamos que tocar con Lito Vitale y no había partituras de algo, de una música, creo que era algo de Piazzolla, no sé, me acuerdo si era Milonga del Ángel, una cosa lenta, y queríamos invitarlo a tocar y él en el ensayo, momentos antes de tocar, sin una partitura, tomó nota del cifrado, de lo que sería la armonía de todo eso, y, e empezó a improvisar una textura musical mientras escuchaba lo que hacíamos nosotros y sin digamos, sobreponerse a nosotros, sino encontrando un diálogo. Y a mí me llamó la atención de una manera formidable eso, ¿no? Como diciendo, esas habilidades yo no las conozco ni las tengo. Y entonces, en esa consecución, digamos, de esa política que llevamos adelante con la orquesta de cámara, aparecieron músicos populares de gran relieve, como por ejemplo Naná Vasconcelos, que era un percusionista brasileño ya fallecido, y también Egberto Gismonti. Entonces, cuando tocamos con Gismonti, tocamos una obra en 6 movimientos que había hecho él, que es, para que tengan una idea de quién es Gismonti, es un pianista que también estudió con Nadia Boulanger y que también se fue a vivir con los indios brasileños para conocer de primera mano el folclore y el origen de la música nativa de su país. Se podría decir entonces que era un músico de un relieve también internacional como Piazzolla. Y en los ensayos, de repente había una cosa que recuerdo que era con orquesta de cuerdas, no funcionaba en los contrabajos, no le salía. Entonces él tocando el piano les dijo a los contrabajos, bueno, miren, ustedes hagan esta línea que es más sencilla, que es la que hago yo en la mano izquierda, y yo voy a hacer la de ustedes. Y así la música no fue solamente con los contrabajos, sino con otras secciones, se fue modificando según las posibilidades que teníamos de tocar juntos. Una música como la música brasileña que puede ser, que tiene ritmos como si fuera Stravinsky. Entonces era muy compleja para nosotros, pero él lo hacía con una soltura y una facilidad, nos iba organizando las voces e iba reorganizando la partitura en función del ensayo. Y yo entendí en ese caso, ok, la música que yo estoy acostumbrado a hacer no es una música en la cual podamos modificar la escritura. Y estábamos ensayando con una calidad musical como si ensayáramos Mozart, o sea, estudiando ataques, estudiando acentos, estudiando fraseo, y además tratando de tocar juntos de una manera como si fuera una grabación, era una exigencia monumental. Entonces yo tomé conciencia de que la música popular podía ser de un nivel desconocido para mí, ¿no? Yo que había escuchado las grandes bandas de rock nada más, digamos, como consideraba como músico popular todo lo demás con un escalón muy lejano, ¿no? Entonces, ahí ya tenía la cabeza muy revuelta y ya como venía madurando la decisión de ingresar de alguna manera a tocar música popular, ¿y de qué tenía a mano? El tango, que es la música popular más adecuada en el sentido que yo podía participar con mi violín. Entonces, Claro, sí, además pienso, perdón que te interrumpa, Alejandro, pero además pienso que justamente el tango también es fácil para acercarse inicialmente a esta música, o sea, a esta música popular, porque la parte del violín, hay muchas cosas que están escritas,
pero después está todo lo otro que es el estilo de cómo se toca y que ya hay que adentrarse en el género para conocerlo más, pero que, por ejemplo, en una agrupación nos dan una partitura. O sea, Sí, la partitura que nos dan, por supuesto, están básicamente las notas básicas, le faltan las ornamentaciones, le faltan un montón de otras cosas que se agregan que es de la forma propia de tocar del grupo, ¿no? O del instrumentista que va a tocar. O sea, claro, no, sí. pero por ejemplo, si pusiéramos una comparación, por ejemplo, con el jazz, por ejemplo, en el jazz te dan un lead sheet donde solo está la melodía con los acordes y después la música sigue. En cambio, los arreglos que se hacen en las orquestas, en las agrupaciones, hay una parte escrita del violín. Entonces, como que de entrada me parece, no sé si coincides conmigo, que es fácil empezar a acercarse ahí y ya después hay que adentrarse y conocer el género a fondo, ¿no? Para realmente interpretar el tango, ¿no? Obviamente, esa es la facilidad, digamos, de que el tango tiene mucha más cercanía con la escritura de la música clásica que otros géneros, ¿no? Que también se puede hacer a la parrilla, ¿no? Por ejemplo, a la parrilla es tocar, ¿cómo se dice en México? Creo que se dice, no me acuerdo, a ver si Un nuestros palomazo, oyentes ¿no? nos pueden, sí, como de palomazo, ¿no? Que te sabes la canción, te sabes el tema y bueno, ya te lo sabes y lo vas tocando, ¿no? En el tango también existen músicos parrilleros que, bueno, conocen muchísimos tangos y lo tocan de una y de otra manera y cada vez lo tocan distinto y pueden ensamblarse rápido, ¿no? Alejandro, me gustaría que continuemos, que nos platiques un poquito sobre nuevos espacios de aprendizaje del tango y de práctica del tango. Tú fuiste docente en una de las corrientes, Sí, uno de los emprendimientos de músicos que también se han dedicado a la docencia, a transmitir todos los conceptos que por ahí se estaban perdiendo, gente que hizo rescate de todos estos conceptos de la interpretación del tango. Y tú estuviste formando parte de uno de los proyectos, como la Escuela Orlando Goñi de Julián Peralta. ¿Nos puedes comentar un poco? sí, digamos, yo venía ya de la experiencia de la Asociación Civil de la Orquesta Mayo y de gestionar una institución. Y se podría decir que, bueno, yo me sumé a la generación del tango que, siendo mayor, o sea, siendo entre 10 y 15 años mayor que todos mis contemporáneos generacionales, ¿no? Del tango de ese momento. Se podría decir, yo me sumé al tango en el año 99 o 2000. Y ya tenía una trayectoria como músico y bueno, digamos, era un músico consolidado, se puede decir. Y estaba haciendo mis primeras experiencias en el tango, entonces tuve que estudiar y aprender mucho. Y después, eh, en esos años, o sea, como estaba abierto, tuve contacto con muchísimos músicos de tango y tocaba, me acuerdo, en tres agrupaciones al mismo tiempo. Entonces, en una de ellas conocí a Julián Peralta, que fue uno de los fundadores de una de las orquestas más, eh, ¿cómo se podría decir?, más representativas de su momento, que fue la Fernández Fierro. Y después, una vez que él completó su ciclo de la Fernández Fierro, que fue una orquesta que tenía cosas de actitudes medio pop, porque, por ejemplo, como la idea de tirar un piano desde un puente, desde abajo un puente, o sea, como cosas así muy de ruptura. Tocaba en la calle y una respuesta, o sea, una forma contestataria, ¿no? De vivir la realidad de los años 90, que en la Argentina era los años en donde se generó la crisis y había muchas injusticias, ¿no? Entonces, después de eso, él decidió con otros amigos hacer otro proyecto que se llamó Astillero, la orquesta, que fue un grupo, no tanto una orquesta, sino un grupo más pequeño, y a la vez ir formando una nueva forma de autogestión que ya habían venido a generarse en la guardia nueva del tango, es la generación del 90, a la que yo me incorporé, ¿no? Que era no solamente que el grupo tocara, buscara lugares para tocar, sino que tuviera un lugar propio para tocar
donde se vendieran bebidas, se juntara público, hiciera su público, la agrupación, y generaran un ambiente y una atmósfera donde además se practicara el tango y la cultura del tango. Entonces, en esa escuela finalmente se alquilaron un galpón que se transformó en teatro, eran muy hábiles para gestionar subsidios, entonces construyeron con muchas cosas un teatro con un escenario, con luces, con un estudio de grabación e inclusive espacio por una escuela, donde desarrollaron un programa de formación de músicos populares, donde la graduación era que los músicos que hicieran la experiencia ahí en esa institución, no importara los años que estuvieran, sino que su graduación era el salir como un concierto de graduación donde ellos formaran el grupo con sus propios arreglos, o sea, que aprendieran a escribir y además a producir ese grupo. Entonces, el concierto de graduación era como la muestra de qué habían aprendido a producir, que incluía todas estas cosas, ¿no? Hasta discos, giras, o sea, los grupos producían sus propias giras. Digamos, como... era como un mentoring, o sea, Mentorías. como mentorías de los grupos que también estaban ahí adentro, que tenían mayor experiencia, ¿no? Los grupos eran Astillero, y la típica Ciudad Baigón, que eran los más representativos. Después venían otros grupos menores que venían haciendo su experiencia. Todo eso generaba una atmósfera, un ambiente, donde cada estudiante participaba de la asociación civil y realizaba tareas, la asociación civil era una propiedad social, no era una propiedad de alguien dueño. Entonces todo eso generaba una apropiación de conocimientos de cada uno de los estudiantes que se sentían partícipes de una comunidad. Eso fue como un modelo de creación, sobre todo de recreación de la producción tanguera, y eso fue a partir de los años 2000, que inclusive muchos extranjeros se incorporaron a esta modalidad y participaron de esa convivencia, ¿no? Y son Sí. los jóvenes de 30 y pico de años en este momento. Sí, pero bueno, ahora inclusive también hay gente más joven todavía que se suma, como ya se popularizó tanto esta escuela, impulsada de esta manera, que bueno, no es la única, ¿verdad? Han surgido otras, como está la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce, pero no tienen este concepto que sí impulsó Peralta en este entorno, que es la autogestión. Es decir, son músicos que ya están tocando, gente, poetas, también intérpretes, que quieren hacer sus propios grupos y que ahí mismo, digamos que se cocinan estas nuevas propuestas artísticas, ¿verdad? Alejandro, vamos a continuar con un poco de música para poder mostrarle a nuestra audiencia que te escuchen justamente la agrupación Astillero, y un proyecto con orquesta de cuerdas en el que Alejandro, bueno, y también su servidora, tuvimos oportunidad de grabar en este disco en la sección de la orquesta de cuerdas. Así que adelante, Saraí, vamos con A Suerte y Verdad.
tenemos nuestro invitado especial aquí, Alejandro Shaikis. Bueno, se nos va el tiempo como agua, pero bueno, yo tengo un par de preguntitas, aunque tenemos todavía mucha más música para compartirles con Alejandro interpretándola, pero antes de eso quisiera que nos cuentes un poco, bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia en el circuito de tango en el mundo? Porque bueno, has realizado numerosas giras con tango de concierto y también con compañías de tango que es más para bailar o con espectáculos. ¿Nos puedes contar un poco más? Sí, primero hay que decir que los circuitos de tangos son diferentes. Digamos, en Europa, por ejemplo, está el circuito de tango de las compañías que van a los teatros y esos trabajan con empresas. Las compañías implican bailarines y músicos y todo un espectáculo. También está el circuito de las milongas, o sea, de la gente que va a bailar y que también conforman asociaciones civiles e invitan para sus momentos especiales a orquestas en vivo, sobre todo desde Argentina. Y, digamos, yo participé de esos circuitos, ¿no? Que son diferentes de distintos momentos y con distintos grupos. Color Tango, por ejemplo, era una orquesta mínima, digamos que de 7 integrantes, que tenía un teclado que hacía las veces de cuerdas, que reforzaban las cuerdas, seteado en cuerdas que reforzaban las cuerdas que faltaban. Y era la orquesta en su momento más conocida en Europa del baile. Entonces, para mí fue un shock cuando me invitaron a participar de Color Tango, y que yo sabía que era Color Tango, pero no sabía lo que pasaba en Europa con Color Tango. Entonces me encontré yendo a Alemania y encontraba alemanes que se me acercaban hablando en español argentino, o sea, con acento, con los modismos argentinos, que hacía en ese momento 25 años que bailaban tango y que conocían de la cultura argentina, la literatura inclusive, que habían llegado a partir del tango a interesarse por un abanico enorme de la cultura argentina. Y yo no ignoraba desde Argentina que iba a pasar eso, encontrar eso en Europa, ¿no? Por ejemplo, también en Japón encontré algo de eso. Y en, ¿cómo es? Y en Italia sobre todo. Entonces me encontré, por ejemplo, tocando en festivales donde había bailarines o sea, que venían de todas partes de Europa, bailarines profesionales, no solamente argentinos, sino europeos, y nosotros éramos una de las orquestas que animábamos esas milongas, que tenían presentaciones, de repente que tenemos que acompañar a estos artistas bailarines en sus muestras, pero a la vez tocábamos para el público y de repente, por ejemplo, recuerdo en el Festival de Torino, una pista de 800 bailarines, o sea, 400 parejas bailando, ¿no? Eso era impresionante. Y Color Tango era una orquesta, en ese momento en la que yo viví, porque los grupos grandes, que tienen muchos años, van transformándose según también los integrantes y quién los conduce. En ese momento, Color Tango era la orquesta heredera del estilo de Pugliese y tocaba como covers, digamos, las arreglos desgrabados, pero basados en lo que se escuchaba, los bailarines escuchaban de la orquesta de Pugliese. Y además, Álvarez, que además de ser un gran artista como bandoneonista, era un experto en conocer el ritmo de la milonga. Él tenía preparado el programa que íbamos a tocar, pero sobre la marcha iba cambiando, así que teníamos que estar muy atentos a cómo él olfateaba qué seguía, y eso daba toda una atmósfera fantástica para la milonga que los bailarines apreciaban. E inclusive él enseñaba a tocar para bailar, que no es lo mismo que tocar para el escenario, digamos, para concierto, porque uno tiene que sentir cómo respira el bailarín. Uno no lo puede apurar en un lugar donde el bailarín, sobre todo el de milonga, no solo el de escenario, sino donde el bailarín no quiere ser apurado, donde tiene esas cadencias y ese espacio. Entonces, Álvarez te decía, bueno, aquí espera un poquitito más. No, acá movelo. Acá más cortito, nene. Toca un poquitito más cortito. Acá más cortito, más largo, ¿viste? Así. Y a veces no tenía paciencia, ¿no? Pero bueno, Sí. eran las formas de enseñar.
un domingo 7 con el grupo Vale Tango. Queremos que nuestro auditorio escuche, que puedan apreciar un video muy particular que es Canaro en París. Fue algo así, un proyecto que nos invitó a una para hacer una orquesta entre músicos japoneses y argentinos, hacer una producción mixta. Y fue maravilloso porque pasamos un mes allí y conviviendo y además conociendo a los argentinos lo que fue, lo que es trabajar con japoneses, ¿no? Y entonces nos hicimos amigos, e inclusive después, 6 meses después, ellos vinieron a Argentina, muchos de los músicos, con la orquesta originaria que tenían ellos allí, que se llamó Orquesta Aurora, y hicimos un concierto en el Conservatorio Julián Aguirre de Lomas de Zamora, donde yo tenía cierta, ¿cómo es?, presencia, y entonces vino hasta la Embajada de Japón y se filmó eso y quedó este tema que fue una conjunción, o sea, yo toqué como invitado junto a Andrés Linetsky y bueno, salió este tema. Tenemos un tema que tú nos vas a recomendar para escuchar al final de Rinconcito, pero si quisieras comentar algo a la audiencia. Sí, digamos, el tango, por supuesto, es un género nacido en Argentina y que tiene toda la tradición clásica de los años de oro del tango, ¿no? Pero después pasó Piazzolla y después vinieron cosas nuevas, e inclusive la generación de los 90, y después vinieron la sumatoria de todos los extranjeros que se fueron a participar de la atmósfera del tango en Argentina y crearon todo una cultura nueva entre todos, ¿no? O sea que es un caldo nuevo de regeneración cultural que es completamente amplio y que no se sabe inclusive qué cosa es tango y qué no. Lo que se puede saber sí es cuándo deja de ser tango, pero no en qué lugar está cuando decimos, bueno, si es tango o no es tango, ¿no? Hay muchísimas cosas que están basadas y en la tradición clásica, pero que después toman su rumbo. Este es el momento en donde hay una producción inmensa de todos esos. Y están también la generación del 90, que ya está crecidita, anda por arriba de los 40, y tiene producciones espectaculares, ¿no? Entonces hay violinistas como Humberto Ridolfi, que es maravilloso, está Ramiro Gallo, que es el mayor compositor del tango actual, en mi opinión, y están, qué sé yo, la generación de ustedes, Santiago Vera Candeotti, está, ¿cómo se llama?, Sonia Posetti, gente impresionante, no sé, es para buscar, ¿no? Pero también en el mundo hay gente impresionante, ¿no? Que bueno, vos te encargás también de difundirla, ¿no? Porque para que los de México conozcamos también lo que está pasando. Así es, como dice Clara Stern, un rico caldo multicultural. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Rinconcito Arrabalero. Te saludamos y te agradecemos. Seguramente vamos a invitarlo más porque Alejandro tiene mucho para compartirnos. Gracias, Perla, y un placer saludar a todos los amigos que se han conectado y bueno, dejarles mi abrazo, ¿no? Que a muchos los extraño.
Rinconcito arrabalero con el torno de estrellas de tu patio que quiere.